Buenos días, Carlos. Un gusto de tenerte aquí, como yo estaba diciendo, con el micrófono cerrado. A veces pasa cuando uno tiene que operar. Yo decía que es a veces difícil encontrar en política, pese a que hay buenos políticos, encontrar gente con la calidez humana, la calidez de valores que vos tenés, y es un gusto contarte dentro de mis amistades. Así que muchas gracias por participar en Libre Opinión y ahora sí, vamos de lleno y de grano a lo que acontece en la política nacional, que vaya, si no es poco, sino mucho. Muy buenos días, Carlos. Un fuerte abrazo para vos y para todos los que nos siguen en este espacio de libre opinión, que ya se está volviendo un clásico de los sábados. La verdad que esta semana fue una semana terrible y yo estaba pensando hace un rato, digo, uno va perdiendo la noción del tiempo porque suceden tantas cosas y tan rápido que uno va perdiendo la noción del tiempo de cuándo realmente sucede. Lo cierto es que hubo un hecho trascendente que fue el pedido de condena en su alegato en la causa conocida como vialidad a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, por el fiscal de Cámara Diego Luciani. Un pedido a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta, pero también a decomiso de bienes, y de bienes de sumas muy importantes que llegan a los 5.000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, que ese pedido de condena ha generado una tormenta extraordinaria, porque inmediatamente la vicepresidenta, procesada en estas actuaciones, a través de sus abogados, pretendió modificar el procedimiento penal y, en medio de los alegatos, introducir una ampliación de su indagatoria para poder lograr correr de la escena popular este pedido tan fuerte de condena frente a un principio de reconocimiento de la comisión de terribles delitos. Fíjense ustedes que el pedido de condena es simplemente una parte del proceso, porque ahora vamos a tener que empezar a escuchar los alegatos de las distintas defensas. Y quizás las defensas nos dan elementos importantes para poder decir que Cristina es inocente. Sin embargo, Cristina no quiso acogerse como todo ser humano al proceso penal, sino que como ella está por encima de todos, pretendió hacer esa declaración indagatoria ampliatoria. Y como no se lo autorizó la justicia, entonces se apropió del Congreso de la Nación y desde el edificio que es la Casa del Pueblo, empezó a hacer un alegato por sus redes que se convirtió en un mensaje por cadena nacional. Y ahí nada habló de las pruebas que le incriminan, sino que empezó a abrir la boca como el típico delincuente que cuando lo aprietan un poco empieza a escupir todo para afuera a ver si puede confundir en la cantidad de cosas que dice para que él quede a un costado. Y así empezó a tratar de incriminar, obviamente, al macrismo, fundamentalmente a Mauricio Macri, que es su archienemigo, pero en ese intento también involucró a su marido, realmente demostrando una ausencia de límites morales. Y lo involucró a su marido en algo tan importante como decir que el grupo Clarín, encabezado por uno de sus accionistas más importantes, el señor Mañeto, tenía permanente contacto con su marido, entonces presidente de la Nación, y que el último acto realizado por Néstor Kirchner antes de dejar el gobierno fue haberle entregado a Mañeto y al Grupo Clarín el negocio
archi importante en cuanto dinero se trata y en cuanto poder de comunicación, que fue la fusión con Cablevisión. La verdad que haber dicho esto es entregarse con una confesión. Sin embargo, convocó también a las masas que la siguen a que salgan a las calles a defender su proscripción, cuando realmente no hay ninguna proscripción, porque la señora vicepresidenta el año próximo podrá ser candidata si quiere, pero apela a un hecho incierto, pero irreal, de proscripción, incierto porque no hay condena todavía, e irreal porque aunque la hubiera, no se efectiviza el año próximo, para victimizarse, porque sabe que lamentablemente en el pueblo argentino la victimización, como dicen los jóvenes, garpa, es decir, que le reporta intención de voto. El argentino, por naturaleza, al más débil, trata de acompañarlo. Y así nos vamos, lamentablemente. Ahora bien, esa convocatoria que empieza a hacer Cristina, empieza a ser apoyada por dirigentes obsecuentes que responden, obviamente, a billeteras públicas y que necesariamente tienen que estar en ese espacio de poder apoyando. Esto me hizo recordar a la reelección de Carlos Menem, que antes del proceso reeleccionario, donde las encuestas no le daban adecuadamente a Carlos Menem, convocó a su masa de dirigentes, y yo de eso fui testigo presencial, y les dijo, Menem o cárcel. Y yo creo que hoy Cristina le ha dicho a todos los que están en la función pública alrededor de ella, Cristina o cárcel. Por eso han salido todos a encerrarse en una defensa de lo indefendible. Pero esto tiene otras consecuencias más trascendentes, que hasta el presidente de la nación no toma límites en la defensa y cruza una vereda que no debe cruzar, que es la de ingerir en otro poder del Estado. Fíjense que la vicepresidenta de la nación, usando un rol desde el Ejecutivo, se apropia del Congreso de la Nación para mandar sus mensajes y para convocar la movilización de la gente. Y el presidente de la Nación utiliza el poder ejecutivo para ingerir en el poder judicial. Esto es la destrucción del sistema republicano y esto es anticonstitucional. Nuestra Constitución Nacional lo prohíbe expresamente. Por eso es que, muy bien entiendo yo, se ha solicitado no solamente la intervención de la justicia por posibles acciones, por posibles delitos penales, sino también se ha solicitado juicio político del presidente de la Nación, que entiendo debió también haber sido involucrada la vicepresidenta de la Nación, porque acá sí la vicepresidenta ha cruzado un límite constitucional y democrático. Ahora, esta convocatoria a las puebladas y a la ocupación del espacio público lleva claramente a cometer un delito de sedición, porque la gente que está en la calle, no digo en este momento porque como fue el diluvio universal, la tormenta que todos conocemos como la tormenta de Santa Rosa limpió las calles, pero seguramente pronto volverán a salir los que están defendiendo la postura de Cristina. Esa postura en la calle, que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Esto claramente significa un mensaje a la justicia, una injerencia en el poder judicial. Inclusive los mensajes de muchos adláteres de la señora vicepresidenta están diciendo que van a ocupar la vía pública hasta que la Corte demita de sus funciones. Es decir, que están buscando un golpe institucional judicial, están buscando que la justicia
su cabeza caiga y puedan aparecer nuevos jueces que son los amigos del poder. Esto es un acto claro de sedición que está contemplado en nuestro Código Penal en el título 10, capítulo 1, que es atentado contra la Constitución y el sistema democrático. Así que, Carlos, perdón, estaban hablando de crear 20 cortes, es una locura, 20 cortes. por eso digo, ese estado organizado es un estado de sedición claro que se alzan contra uno de los poderes del Estado y atenta a la democracia claramente. Por eso, estos son delitos que el jefe de gobierno de la ciudad y los gobernadores, si el Poder Ejecutivo Nacional no hace nada, tienen las fuerzas de seguridad suficientes para impedir en defensa de la Constitución y de la democracia que se avance en estas actitudes. Al respecto, Estamos Carlos, viendo muy perdón, grave. Sí, sí, he leído que la democracia cristiana de Capital, el Distrito Capital, ha sacado un comunicado en el día de ayer con relación a las molestias que los vecinos tienen y es una carta abierta a Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno de la ciudad, para que tome las medidas del caso. Mandaron a limpiar, pero yo creo que lo que tienen que hacer es sacar a la gente porque están molestando a los vecinos. Ya incluso hay una inmobiliaria que está dentro del edificio donde vive la señora vicepresidente, donde no podían actuar, y hay muchos negocios que no pueden abrir tampoco porque la injerencia de los militantes, el hostigamiento constante, más allá de los negocios, tampoco la gente puede dormir ni puede transitar. efectivamente, nosotros nos hicimos eco de esa necesidad y de esa molestia y de ese peligro que vive la gente porque se le ha afectado la tranquilidad. Si están esta gente que está movilizándose permanentemente en forma ilegal, vuelvo a decir, ilegal porque no es el derecho constitucional de movilización y o de huelga, que tiene que tener un fundamento legal y que no debe afectar derechos de terceros. Esta es directamente una movilización en contra de un poder del Estado donde están buscando la destitución de ese poder para poder colocar jueces amigos. Y fíjense que esto también atenta contra la República, porque colocar jueces amigos implica que un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, dejará de ser independiente. Entonces, la independencia, que es esencial en el sistema republicano, está siendo atacada a través de la postura de quien desde el Poder Ejecutivo lanza estas movilizaciones y de aquellos militantes que lo van ejecutando, militantes que en su mayoría son rentados. Esto también hay que decirlo, porque está movilizada en la calle toda la estructura parasitaria del gobierno nacional que tantos problemas nos generan los argentinos. Fíjense que el ministro de Economía ha lanzado un recorte importante y dentro de esos recortes anunció la no incorporación de nuevos empleados al Estado. El Estado Nacional tiene aproximadamente, entre las empresas descentralizadas, las empresas públicas y la propia estructura del Estado, unos 500.000 empleados. Bueno, de esos 500.000 empleados, muchísimos son los que están en la calle obligados a salir para poder seguir ocupando su cargo en el gobierno nacional. Esta es una práctica a la que nos tiene acostumbrado el cristinismo y el camporismo. Así que no son expresiones en su inmensa mayoría reales y voluntarias, sino que son expresiones de sectores interesados que deben cumplir una orden. Y yendo al tema del ministro de Economía, porque ya nos quedan muy pocos minutos, tenemos que ver que mientras va sucediendo todas estas cosas terribles para la democracia y para nuestro sistema republicano, un ministro de Economía va avanzando, logró nombrar al viceministro, al señor Rubinstein, y ha empezado a tomar medidas que van generando, a lo largo de tomar conocimiento de ello, molestia en sectores muy importantes de la sociedad. Porque fíjense que los grandes recortes están dados en inversiones, llámese obras públicas, en la educación y en la salud fundamentalmente.
Cualquier gobierno que no fuera del signo peronista ya estaría en retirada. Sin embargo, a este gobierno le van dando todavía tiempo para llevar adelante las medidas. Pero como la gente común va tomando conciencia de lo que significan estos recortes, empiezan los gremios a tomar nota de ello. Y ya tenemos que los gremios de la educación están en alerta y viendo qué van a hacer para el Día del Maestro el 11 de septiembre. Seguramente al día siguiente, porque el 11 de septiembre es domingo, al día siguiente, el 12 de septiembre, si no hay algún tipo de revisión por parte del ministro de Economía, habrá medidas de fuerza por parte de los maestros en todo el país. Se ha recortado más de 50.000 millones de pesos. En salud, más de 10.000 millones de pesos. Pero fíjense que en lo que son las políticas de diversidad no se ha recortado. ¿Y saben cuánto se ha gastado? O mejor dicho, ¿cuánto está presupuestado para políticas de diversidad? Yo lo he dicho en varias ocasiones. Más de 1.300.000 millones de pesos. Estamos hablando más de 10 millones más de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, ahí no tocamos nada. ¿Por qué? Porque es la caja de la política camporista y de la ideología de género que tratan de imponer rompiéndole la cabeza a nuestros hijos. Con Exactamente. lenguaje y con un montón de cosas que ya ustedes la saben y que no tiene sentido en este momento que las repita. No, La Carlos. Argentina, la Argentina, perdón, y con esto cierro, la Argentina está en una encrucijada muy fuerte que es permitir que esta gente avance, llevándose por delante la Constitución, llevándose por delante el sistema republicano, llevándose por delante la democracia, o ponernos fuertes los argentinos y pedir cumplimiento de la ley en paz, en orden, y que las urnas el año próximo definan el destino de nuestra querida patria. Carlos, como siempre brillante, debo agregar algo como testimonio a lo que vos dijiste del recorte de salud. Eh, una de mis hijas tuvo un accidente doméstico, un entorsis grave de tobillo. Normalmente siempre la obra social le autorizaba los estudios. Solamente le hicieron una placa radiográfica, la cual no muestra que no hay lesiones óseas, pero no muestra partes blandas, entonces tiene que hacer una resonancia magnética debido al derrame que tiene en su tobillo, etcétera, 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 pedida por el mismo médico. ¿Qué hizo la obra social? La obra social denegó el pedido de resonancia magnética diciendo que no se ajustaba al PMO, que es el plan obligatorio médico, ¿no? Que no es taxativo, y esto lo digo para que la audiencia lo sepa. Esto vino a partir del recorte. Nunca tuvimos problema con esa obra social, siempre autorizó todos los tratamientos y todos los estudios que se tenía que hacer. A partir del recorte comenzó este chicaneo, que obviamente hicimos una presentación con un abogado en la obra, reservándonos el derecho de ir y hacer un amparo, y obviamente seguir con daños y perjuicios y abandono de persona, porque si no hay un estudio de esa magnitud, no hay tratamiento y no hay diagnóstico. Obviamente que la obra social se vio entre la espada y la pared ante la presentación de un abogado y se la concedió en forma urgente. Luego de 18 días de haber tenido el accidente, logramos que le hicieran la resonancia magnética. Pero ya se empezaron a sufrir las consecuencias. O sea que nadie se achique, siempre hay una asociación civil dispuesta a ayudar. Sabemos que un amparo es caro, pero tal vez un abogado amigo puede hacer una presentación, sobre todo para gente de bajos recursos. También está en el Poder Judicial, también están los abogados sin cargo para poder hacerlo. No se dejen llevar por la primer contestación, porque esto es un acto antidemocrático que se ha realizado precisamente en contra de los beneficios que se han logrado y que uno todos los meses paga la obra social. Eso por un lado, Así es. Carlos, ratifica tus dichos. Y la otra, que sé como sos
un hombre de radio, un hombre de medios. Hoy en la Argentina recordamos los 102 años a través del Día de la Radiodifusión, de los famosos Locos de la Azotea, donde transmitieron por primera vez desde el Teatro Coliseo, desde la terraza del Teatro Coliseo, una ópera. Así que, Carlos, como vos siempre también hablás de efemérides, me gustó en este momento recordarlo. Y como buen porteño que sos, también hoy recordamos con mucho cariño, en el año 94 partió el polaco, ¿no? El hincha Calamar, el polaco Goyeneche, con esa particularidad que tenía, lo recordamos con mucho amor y mucho cariño, aquel que fue famoso con la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco y que luego se convirtió en solista. Así que mezclamos un poquito de todo, pero realmente valía la pena porque sé que sos hombre de medios y hombre porteño y de tango de ley también. Así que te mando un ¿Sabés gran... que, sabés que a los 10 años yo era miembro del elenco estable de Radio Nacional del Estado, en lo que eran las famosas novelas radiales, los radioteatros, las dos carátulas, que era un espacio sumamente exitoso y muy conocido. Así que ya hace 50 años estaba en los medios. Así que para mí el recuerdo que has hecho me encanta y lo suscribo. Bárbaro. También sé que anduviste por el canal de Guarmestre, ¿no? Por ahí por Constitución. Sí, sí, está en todo, desde los 6 años he hecho cine, radio, televisión, teatro, publicidad y doblaje. He integrado el equipo que éramos 5 que permanentemente estábamos actuando, que fíjate los nombres que te voy a dar: Ricardo Darín, Raúl Taibo, Carlos Olivieri, Pablo Codevila, el Pecoso, y yo éramos los 5 que permanentemente nos cruzábamos en televisión, en cine, en teatro, trabajando. Hasta que, bueno, decidí seguir la carrera de abogacía y dedicarme a la política. Bárbaro. Ahí cuando dijiste doblaje, me acuerdo de un sketch de los uruguayos del El hombre de las mil voces. No sé si te lo recordás, ¿no? Así que, Es, bárbaro. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu aporte en la política nacional. Sé que estás trabajando y mucho, sobre todo con el proyecto de Argentina Azul, que ojalá se lleve a cabo y ojalá que los diputados lo pongan de una buena vez por todas arriba del escritorio y que se debata este importante proyecto que para la Argentina significaría un ingreso en dólares importantísimo y que ayudaría a superar las instancias económicas. Pero para eso necesitamos gente con capacidad, gente de buena fe y políticos como vos, que tienen los valores bien, pero bien colocados, en línea, tiene los patitos bien en línea allí en el cerebro. Te mando un gran abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Saludos a la familia desde aquí, desde Libre Opinión. bueno, muchas gracias y como siempre les pido que me ayuden a reflotar la Argentina que está sumergida porque el cambio está en el mar. Muy buen fin de semana y un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Carlos. No, Chau. gracias a vos, un gusto. Audiencia, un lujo, como de costumbre, la gente que está con nosotros, los invitados, panelistas, algunos son invitados, otros son panelistas permanentes aquí en Libre Opinión, a través de la página de Facebook, siempre en Domingo Radio, o ahora en unos minutitos estará en el canal de YouTube, siempre en Domingo Radio. También vamos y le damos un gran agradecimiento a Julio Montarón por su emprendimiento de Radio SAC, Radio Gentes, donde salimos al mundo, no sabemos, porque nos escriben de Ecuador, nos escriben de Estados Unidos, nos escriben de la Florida, valga la redundancia, ¿no? De La Quiaca a Jujuy. Pero bueno, esos son chistes. Pero nos escriben de muchas provincias, obviamente también de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo importante es eso, que la libre opinión está abierta para cualquiera. Porque por ahí dicen, no, ustedes son partidistas. No. A mí si me llama alguien opuesto a lo que nosotros decimos, tendrás un micrófono abierto. Siempre, siempre con el respeto en común que se debe tener en una conversación tal vez opuesta, con ideas opuestas. Pero eso es lo que necesitamos en la Argentina. El debate sano, pero no para los intereses creados ni para los intereses políticos de amistades o propias, sino teniendo en el pecho la bandera argentina.
Tenemos que pensar en una Argentina a 30, 40 años. Así como hablábamos con el licenciado Onganía la década del 60, cuando se planeó el Chocón y que muchos políticos estaban en desacuerdo, diciendo para qué tanta energía, que nos sobre tanta energía, que esto y que el otro. Hoy estamos padeciendo lo que no se hizo en 30, 40 años atrás, que es la inversión, no el robo, en la obra pública como se hizo y que está demostrado, falta que los jueces por supuesto lo acompañen, pero en la Argentina por ejemplo las rutas, como les dije, hay videos donde los camiones no pueden transitar, no pueden transitar y no van algunos porque les sale mucho más caro arreglar el camión que el valor del flete que de lo que transportan. Esa es la Argentina que no queremos. ¿Mm? Les recuerdo que el día lunes vamos a estar entrevistando a partir de las 10 horas por esta página al señor Juan José Gómez Centurión. Seguramente querrá presentar nuevamente su partido, pero también le vamos a hacer todo tipo de preguntas en lo político, con agenda abierta, así que los invitamos el día lunes a partir de las 10 de la mañana, que esté aquí en Siempre en Domingo Radio, y también va a salir por la señal Adgentes. De mi parte ha sido un gusto y les deseo un excelente fin de semana y que, como siempre digo, ¿no?, que Dios los bendiga, abra su corazón. Hay muchas cosas que por ahí no nos salen y probamos muchas cosas, pero si le abrimos el corazón a Dios, usted tiene la posibilidad de ser una persona nueva y vivir en victoria. Dios los bendiga, que tengan un excelente, excelente fin de semana. Lo vuelvo a repetir y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, un gustazo, ¿eh?